Y vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el abogado Ignacio Díez Navarrete. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y por el también abogado y rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ya habéis sacado el abrigo y la ropa de invierno del armario? A punto. Sí. Sí. Yo no. Todavía no. A ver lo que pasa mañana. O sea que, Alberto, tú eres de los no te fías de las previsiones. No, que sí me fío y cada vez más, pero bueno, que todavía no le he sacado, ¿no? Sin más. Sin más. Que no ha tenido tiempo, quiere decir. Pues casi. Bien, vamos a empezar comentando los datos de la EPA. Burgos baja al 16º puesto nacional en tasa de paro, por detrás de León, Soria, Valladolid. El tercer trimestre de este ejercicio se registraron 1.800 parados más en la provincia. Nacho. Bueno, la EPA, la encuesta de población activa, como decimos todas las veces que comentamos algo sobre ella, es secuencial, ¿no? Yo creo que hay que verla en las tendencias siempre, porque fijarte solo en lo que sean los resultados de un trimestre pues te puede llevar a conclusiones erróneas, ¿no? Dicho esto, yo creo que esta EPA nos deja, como siempre también, aspectos positivos y aspectos menos positivos. Desde luego en Burgos nunca es positivo que se incremente la cifra de desempleo y más resultado de un tercer trimestre, ¿no? Donde coyunturalmente pues la economía tiende a tirar y por lo tanto también el empleo y especialmente el sector servicios. En cuanto a los datos positivos, yo destacaría por encima de todos en el ámbito nacional que hayamos llegado a un nivel de ocupados como el que hoy arroja esta EPA, de más de 19,5 millones de personas. Yo creo que es un dato muy importante. Creo que España tendría una economía más sólida, más saneada y con capacidad para afrontar mucho mejor los retos del futuro si superásemos y lo tuviéramos de forma consolidada los 20 millones de ocupados, y sería muy bueno para el sistema público de la Seguridad Social y especialmente para las pensiones, ¿no? Y en el aspecto negativo, yo creo que esta EPA lo que nos deja es precisamente algunos rasgos de la tendencia a la baja, precisamente por las curvas, ¿no?, que marca la tendencia de la EPA en los últimos años. No en vano estos datos de creación de empleo, de creación de empleo y de bajada del desempleo de este trimestre de la EPA son los menores de los últimos 4 años en este trimestre, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay señales de alerta que debieran de hacer reflexionar a los responsables de Economía, Hacienda y en conjunto del país, y por lo tanto hay que estar atentos a ello. Sí, yo por no repetirme, yo creo que a nivel nacional, como ha dicho Nacho, yo creo que se marca una tendencia, ¿no? Yo creo que hay síntomas preocupantes. Bueno, el elemento más positivo es que podemos llegar a los 20 millones de ocupados, pero yo creo que esa desaceleración que tenemos en la creación de empleo es un elemento peligroso. Y a nivel local o provincial, el hecho de que solamente haya un sector, que ha sido el de la construcción, en el que se ha producido un incremento, pues también es de alguna forma preocupante, porque esto significa que el sector servicios, el sector turístico, que son sectores muy dinámicos en la creación de empleo, se están resintiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que no hay síntomas para estar alarmados, pero sí para estar alerta, porque hay una tendencia que puede ser preocupante. ¿Y en qué pensáis que podría afectar el desempleo, el hecho de que trabajo haya asegurado que los autónomos deban cotizar más para tener mejores prestaciones? Porque ha asegurado que ellos deben cotizar más para que tengan mejores prestaciones, lo ha dicho el burgalés Octavio Granado, que actualmente es el secretario de Estado de la Seguridad Social, y que espera llegar a un acuerdo por el cual los autónomos coticen de una forma lo más ajustada posible a sus ingresos reales, para que los que ganan menos coticen menos y los que ganan más coticen más. El hecho es que quizás esto se va a traducir en menores facilidades de inicio, de entrada para los autónomos, ¿no? Y esto al final se puede resentir, se puede notar en las listas de desempleo. Claro, hay una mesa de trabajo abierta con las asociaciones del trabajo autónomo, Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, precisamente para analizar con una visión conjunta todo el tema de las cotizaciones de los autónomos. No cabe duda que lo que ha dicho el paisano Octavio Granado, desde luego no podemos más que estar de acuerdo con él. Si se quiere acceder a un mayor nivel de prestaciones, lógicamente las cotizaciones tienen que estar en consonancia. Lo que no puede ser es quererlo uno y no hacerlo otro, ¿no? Pero dicho esto, creo que apuntas lo que puede ser raíz también de un síntoma y de un problema, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que durante estos últimos años, gracias precisamente a la introducción de unos sistemas de cotizaciones planas o de tarifas planas o tarifas muy bajas,
para nuevos emprendedores o para incluso personas provenientes de segunda oportunidad, etcétera, etcétera, yo creo que ha espoleado, que ha motivado que haya habido un incremento y también una bajada del desempleo como consecuencia de las nuevas empresas o ideas de proyecto de trabajo de forma autónoma, ¿no? Cualquier revisión que se haga del sistema, desde luego hay que hacerle con mucho consenso, con mucho trabajo, con mucho estudio y también previendo posibles consecuencias negativas, aunque la finalidad inicial sea muy buena o sea muy positiva, ¿no? Y lo peor de todo esto, tanto para la EPA como para esta mesa de trabajo de los autónomos, etcétera, es el clima un poco en el que estamos, ¿no? Entramos en una etapa muy preelectoral, yo diría que con muchísima tensión, con muchísimo partidismo y con muy poco interés por la defensa de las cosas de todos. Y eso es preocupante y a lo mejor no es el mejor momento para tocar este tipo de cuestiones. Claro, porque recordemos que gran parte de la culpa, bendita culpa, ¿no?, de la bajada del desempleo en España ha sido que muchos trabajadores despedidos o personas que estaban trabajando han decidido ser autónomos, ¿no?, el autoempleo, pero precisamente por lo que apuntaba Nacho, no es lo mismo pagar 300 euros que 50 durante 12 o 24 meses, Alberto. Bueno, y hablamos del pequeño empresario que tiene a su cargo a él mismo o a uno más, ¿eh? Sí, sí, claro. Yo si fuera autónomo en estos momentos, pues sí que me preocupaba, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo, y lo decíamos el otro día en esta mesa, la subida del salario mínimo interprofesional, pues por ejemplo, yo la veo bien, porque de las cantidades que estamos hablando no se puede vivir con menos, pero no hay que olvidar que muchas veces ese trabajador autónomo igual tiene un contrato a 6, 8 meses o un año y que en consecuencia va a tener una repercusión en sus costes y que esto le va a hacer daño. Si además vamos a vincular también, van a tener que pensar que va a tener un incremento de prestaciones, va a tener un incremento de cotizaciones, pues esto también es un incremento de costes. Entonces cualquiera que ha tenido que pagar una nómina o sacar adelante una economía de una empresa sabe que la estructura de costes es muy importante y esa estructura de costes no puede tener una inflación del 20 o el 30% de forma casi inmediata, con lo cual cualquier medida que se haga lo primero que tiene que introducir es un factor de proporcionalidad y progresividad, porque hay que adaptar la realidad económica de esos pequeños empresarios a las nuevas realidades. Y luego, por lo tanto, lo que yo le digo a la clase política, que vivimos en un momento muy preelectoral, que sea muy prudente con este tipo de decisiones, que tenga muy en cuenta que estos autónomos es gente que para llegar a final de mes en la mayor parte de los casos hacen grandes esfuerzos y que no se puede hacer una subida brusca de sus costes en su conjunto. Dicho esto, no es menos cierto que efectivamente las prestaciones deben ir vinculado al nivel de cotizaciones, esto es una realidad, pero también esto hay que verlo de forma eficiente, habría que hacer unos cuadros muy claros diciendo si usted cotiza esto tiene derecho a estas prestaciones y cotiza estas prestaciones, porque cuando es una prestación en global pues la gente no se fía y por eso como no se fía tendría siempre a cotizar lo mínimo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también hace falta pedagogía cuando se hacen normas de este tipo, por lo tanto prudencia en el incremento de los costes a los autónomos, cierta flexibilidad, progresividad en el tiempo y sobre todo mucha y clara información. Vamos ahora a la cocina, enseguida van a entender a qué me refiero, porque si hoy hubiese elecciones, Ciudadanos sería el principal partido de la oposición. Es uno de los titulares que nos deja el barómetro del CIS. El PSOE sube más de un punto desde septiembre. En cambio, el Partido Popular pierde casi 2 y pasa a ser tercera fuerza con una distancia de más de 13 puntos con el PSOE y de casi 3 con Ciudadanos. Y mientras tanto, Unidos Podemos se quedaría a un solo punto del Partido Popular. Nacho. La cocina no se habrá quedado corta. Yo creo que a lo mejor... ¿Por qué lado? Digo, porque a lo mejor tenemos que hablar de alta pastelería, ¿no? De verdad, yo más que nada ya hemos hecho algún comentario en esta mesa a propósito del cambio de sistema de publicación de la encuesta política del CIS en vez de trimestralmente, mensualmente. Hombre, la persona que se ha puesto al frente del CIS, pues todos sabemos que tiene un marcado sesgo que sabemos cuál es todos. Y, ¿puedes explicarlo? Bueno, muy afín o del propio Partido Socialista y por lo tanto... Poco objetivo quiere decir aquí, Nacho, y por lo tanto, pues nos hace recelar. Pero lo más curioso de esta cuestión es que hace exactamente 3 días un instituto privado de Demoscopia, en concreto Metroscopia, publicó una encuesta. Yo no voy a decir que la una sea mejor que la otra, peor que la otra.
Hace unas semanas otros institutos demoscópicos publicaron otras encuestas y ninguna se parece, pero no de cerca, no sé, pero ni de muy lejos a los datos del CIS, sistemáticamente, ¿no? Entonces, claro, cuando ves que un instituto demoscópico con dinero de todos los ciudadanos, también de los autónomos, de los trabajadores por cuenta ajena, se dedica con un descaro absoluto a poner encima de la mesa unos datos que no coinciden con una sola de las encuestas, que empresas privadas que se dedican a esto hacen pues de forma también bastante secuencial, pues ya te da que pensar, ¿no? Entonces las diferencias, pues claro, para que nos hagamos una idea, son de casi 7 puntos. El que publicó hace 3 días Metroscopia para el Partido Socialista con el que hoy le da el CIS, también de pues, 6 puntos, 7 puntos la diferencia del PP. Es decir, yo lo siento mucho, porque en el fondo es un instituto público, debiera de no tener estas dudas de credibilidad y se le está haciendo un flaco favor por parte del gobierno al CIS. Incluso yo tengo mis serias dudas de por qué tiene que haber un instituto público haciendo encuestas políticas de estas características. Ese es otro debate, efectivamente. O sea, sí. Me parece normal. Bueno, yo lo considero una encuesta más. El barómetro del CIS no es más que una encuesta más que se hace desde un órgano que en teoría es independiente, pero que depende del poder político. O sea, yo los órganos independientes administrativos nunca los he entendido porque son órganos independientes que dependen de, y por lo tanto, sin cuestionar la objetividad que pueda tener, yo no le doy el valor más que de una encuesta más. Yo creo que este tipo de encuestas sirven para captar tendencias de cara a los partidos políticos. A los ciudadanos nos dejan un poco indiferentes porque de aquí a las elecciones van a ocurrir muchas cosas, porque el corto plazo es un elemento determinante también en las decisiones, es cuando se va a tomar la decisión de votar. Y en consecuencia una encuesta más que llama la atención que sea tan discrepante con respecto a otras encuestas privadas. No digo que esté bien una ni que esté mal la otra, pero que me reporta como ciudadano bastante poco y me ocupa poca atención por lo que digo, por lo que los cambios que se van a producir de aquí a cuando tengamos que votar van a ser muchos y los hechos que están por venir muy inciertos y que también generan incertidumbre política. El día a día influye muchísimo ahora, ¿eh? Decía no sé si malvado o con mucha bondad, esta mañana a propósito de los datos del CIS que sin duda alguna este dato del 30%, 31% del voto a favor del Partido Socialista era un síntoma claro de que las elecciones generales podían ser inminentes, ¿no? No sé, ya veremos a ver, a lo mejor es que lo han preparado precisamente para que haya un ánimo en ese sentido, ¿no? Hombre, no lo sé. Yo creo que los responsables de tomar la decisión política cuando se convocan unas elecciones tienen en cuenta toda esta información, pero tienen en cuenta no solamente la información que dan los órganos públicos, como los barómetros del CIS, sino las otras encuestas privadas. Entonces yo creo que los departamentos de los partidos esto sí que lo estudian y lo analizan muy bien y muy seriamente. Pues vamos a hablar de las universidades de la región porque están trabajando medidas comunes para eliminar las novatadas a partir del modelo aplicado en este curso aquí en Burgos, en la UBU. Aunque la realidad es que no acabó con las novatadas, sino lo que realmente hizo fue cambiar su ubicación a las inmediaciones del monasterio de las Huelgas. ¿Veis posible, Alberto, un plan que sirva para erradicarlas? Y luego, ¿se tienen que juntar las 4 universidades para hacerlo? Bueno, yo primero tengo que decir que se han juntado las 4 universidades públicas, que son las que tienen el problema, ¿no? Sí. Porque nosotros evidentemente somos una universidad online, no tenemos este tipo de problemas y parece que en las privadas tampoco está siendo un problema en las que existe en la región. Parece que lo tienen las universidades públicas, en primer lugar. En segundo tema, pues bueno, bromas y novatadas las ha habido siempre. El tema es hasta cuándo pasan y suponen una lesión de los derechos de la persona y del individuo, que ese es el elemento diferenciador. En tercer lugar, pues decir que vamos a hacer un plan, pues esta canción yo llevo muchos años, no voy a decir cuántos años porque voy a parecer más viejo todavía en la universidad, y lo he oído todos los años y todos los años se siguen produciendo novatadas. Y me preocupa especialmente una cuestión que es casi de pura concepción jurídica de la realidad, es decir, primer tema, si esa novatada supone un acto que se realiza fuera del ámbito académico, tiene unos límites en el derecho sancionador administrativo y en el Código Penal, ¿vale? Y si queremos hacer que sea un elemento disuasorio en el ámbito académico, hay que mojarse y habrá que decir qué consecuencias sancionadoras académicas tiene también.
porque no podemos decir que vamos a erradicar las novatadas que sean graves y que lesionen derechos individuales de los alumnos que llegan solamente con buenas intenciones. Y habrá que introducir elementos disuasorios serios en función de la gravedad de la novatada y la lesión que los derechos produzca, que pueden ir desde la anulación de matrícula, la expulsión del centro. Si todo esto no se hace, como he podido oír, y todo van a ser buenismos, perdónenme la expresión, pues vamos a seguir diciendo, tenemos un plan, pero ese plan año tras año se manifiesta ineficiente. Por lo tanto, si queremos acometer el tema de verdad, hay que desglosar primero o diferenciar si es un tema académico o es un tema de orden público. Si es un tema académico, hay que tomar medidas serias académicas y sobre todo en función de la gravedad. Yo creo que una novatada puede ser una broma, eso no trasciende, pero cuando supone una lesión en la integridad, en los derechos, en los valores de una persona, esto hay que tomárselo en serio. Claro, ¿y quién tiene que poner ese límite? Claro, las propias instituciones universitarias, porque aquí la autonomía universitaria no vale un plan regional, cada universidad tiene que decir con respecto a sus propios alumnos, que es sobre los que puede ejercitar sus potestades disciplinarias, qué consecuencias tiene transgredir los derechos y libertades de otros alumnos. Y si eso, ¿quiénes lo pueden hacer? Cada universidad individualmente, no hay otra forma. Por lo tanto, no es una cuestión de diluirlo en una generalidad. Vamos, absolutamente de acuerdo y poco más se podría decir porque lo ha dicho Alberto perfectísimamente, ¿no? Lo único, yo creo que es que en esto de las medidas sancionadoras y todo esto, primero hay que ganarse el prestigio. El prestigio como autoridad que quieres de verdad aplicar una serie de medidas y ponerlas en práctica, como decía Alberto, con seriedad, no con mensajes y proclamas pues para salir en el diario, para parecer que haces y que la gente piense que te mueves en ese sentido y desde luego no solo con las novatadas, sino con otras muchas cosas pues que a la opinión pública nos ha puesto a veces los pelos como escarpias, pues por ejemplo cómo se impide en una universidad por parte de algunas personas pues que una persona se exprese libremente en una conferencia y no se aplica ningún régimen sancionador. Eso no le parece mal a ningún rector, parece ser, de alguna universidad pública, y otra serie de cosas que hemos visto verdaderamente bochornosas, ¿no? Por lo tanto, ganarse ese prestigio me parece un tema importante. Y luego, lo único que yo sí que creo que no hay que cansarse nunca de hacer es labor de concienciación en los jóvenes universitarios, en la medida en que apuntaba Alberto de distinguir el grano de la paja, ¿no? Yo creo que una cosa es excederse en el ámbito de lo que puede ser una fiesta, una broma, una bienvenida a unos alumnos nuevos, excederse notoriamente y claramente, que eso ya no es un problema de ámbito universitario. Algunas de las cosas que hemos conocido es un problema de Código Penal directamente, ¿no? Yo aquí añadiría una cosa. La universidad no es un sitio solo de aprendizaje de una ciencia o una materia, es un espacio de convivencia y es un espacio de valores. Y esos valores deben estar a la hora de recibir a los nuevos alumnos o deben estar también en la tolerancia con la discrepancia. Es decir, yo creo que hay comportamientos indignos en la universidad, no solamente en las novatadas, sino cuando se boicotea una conferencia, cuando hay un acto de violencia con alguien que opina distinto, y para eso sí que hay un espacio normativo que está la potestad sancionadora que tienen las universidades. Y esto, cuando se dan estos episodios, no queda más remedio que aplicarlo, y si no, habrá tolerancia. Cuando ante las vulneraciones de los derechos hay consentimiento, se es un colaborador necesario de alguna forma, y si se quieren erradicar estos comportamientos debe hacerse con rigurosidad y con seriedad, no solamente con programas y proyectos. ¿Por qué las privadas no online, presenciales, no tienen este problema? Bueno, esto sería motivo de poderlo analizar de alguna forma, quizá porque no exista esa tradición, porque se haya erradicado en su momento, porque la gente vaya muy concienciada que va a hacer algo que le va a costar y que se lo tiene que aprovechar y que no es una etapa más
de ir del instituto, del colegio a la universidad. Entonces pueden ser muchas cosas, ¿no? Y también yo creo, bueno, las online es evidente, ¿no? Es un alumno maduro de 30 años que va a estudiar y que todo este tipo de cosas no forma parte de sus comportamientos. Y en las privadas pues no se ha dado esta situación, quizá porque se haya radicado en origen, pero no sé la causa, pero es una realidad objetiva. Yo en la parte que conozco y actual, porque lo he visto, hay universidades privadas, en Madrid en concreto, donde se hacen novatadas, pero insisto, en un concepto radicalmente distinto del peyorativo y del que incurriría en Código Penal. Se hacen en colegios mayores. Eso sí, en los colegios es otro, pero claro, eso hay que diferenciarlo. Privados y públicos. Claro, porque una cosa es lo que ocurre en el ámbito académico y otra cosa es en el espacio en el que vives, salvo que el colegio mayor esté escrito en una universidad. Ahí está otro problema, las novatadas de los colegios mayores. Ahora sí que es verdad que en esos centros, por lo menos en uno que yo sí que sé, de una universidad privada, el régimen sancionador, en el caso de que te pases de la raya y superes esos límites, desde luego es muy duro y casi seguro que se aplica, que es la diferencia a veces de lo que hablábamos antes, sucede con las públicas, ¿no? que hay como más tolerancia o más reticencia a la hora de aplicar ese mismo régimen sancionador que tú has aprobado. Perfecto, pues un debate muy interesante que hemos mantenido en Noticias 8 Edición Noche de este jueves. Gracias a Alberto Gómez Barahona, a Ignacio Navarrete, que descanséis hasta la próxima. Buenas noches. Como decimos, siempre llegados a este punto, hasta aquí la opinión, en breve la información.